¿Cómo no hablar en esta videocolumna de Salman Rushdie? Por supuesto, a partir del atroz atentado que nuevamente ha sufrido en un lugar del estado de Nueva York, donde trataba de dar una conferencia sobre Estados Unidos como refugio para escritores. Algunos extrañan que el escritor nacido en Bombay y nacionalizado británico no tuviera extraordinarias medidas de seguridad, y con eso se lavan las manos para no hablar del fanatismo. ¿Pero acaso un escritor tiene que tener extraordinarias medidas de seguridad ante el oscurantismo? ¿Acaso no puede expresar libremente lo que fantasea? ¿Acaso hay algunas personas que criminalizan a tal punto el deseo que consideran de hecho, de facto, que aquel que es perseguido, que lo vigilen y bueno, algo así como que lo callen? Pero veamos un poco la trayectoria de Salman Rushdie para comprender quién es y lo ha ocurrido. Y por supuesto, de por qué se deriva esta conferencia Conjurar los fanatismos, esta pequeña videocolumna más bien, porque por supuesto tendrá lugar una conferencia con mis estudiantes a este propósito. Salman Rushdie nació en el 47 en Bombay, India, hijo de un padre de negocios, hombre de negocios y una madre educadora. Tuvo algunas comodidades que le permitieron fantasear, elucubrar, y después del liceo se educó en Cambridge, diplomándose en historia. Trabajó como publicista, lo cual dice él en su autobiografía, que se llama Joseph Anton, Joseph por Joseph Conrad y Anton por Anton Chekhov. Dice que la publicidad le permitió la concisión, ser consistente y preciso, y reconoce ahí un logro. Pero luego abandona la publicidad y se dedica definitivamente a las letras. Escribe una primera novela de la cual no quiere referirse mucho en su autobiografía, pero indudablemente pasa a la que marcara su trayectoria y su entrada en el mundo de las letras, cuando decidió pasar de la tercera a la primera persona en su escritura. Los niños de medianoche, esa novela publicada en el 81 y traducida a varios idiomas en el 83, que le ganó el Book Prize en Estados Unidos y ser reconocido como el mejor Booker Prize de los Estados Unidos. Le Monde, cuando fue traducida al francés, Les Enfants de Minuit, los niños de medianoche, señaló que había nacido un gran escritor. Y no se equivocaron los comentaristas de Le Monde, porque efectivamente allí él trata de retrotraer eso que para él es la materia prima de toda escritura, una mezcla de todo lo contradictorio, no solamente guiarse por el realismo mágico que de algún modo lo interpeló y lo sedujo en su primera novela, de la cual prefiere no hablar tanto. Tampoco ver cómo se mezcla Oriente con Occidente o unos con otros, el este con el oeste, sino sobre todo concentrarse en lo que él llama esa impureza de las mezclas, porque para él la novela es hacer elogio de lo impuro, aquellas personas militantes del oscurantismo y el fanatismo que se creen puras, evidentemente no conciben el pensamiento, ni el deseo, ni el sentimiento mestizo. Quisieran tener todo encuadrado entre celdas, son normalizadores de su sistema de referencias y por supuesto en medio de su fanatismo se creen dueñas de la verdad estas personas y siempre creen que uno se refiere a ellas porque manifiestamente reprimen sus deseos y los criminalizan en otros. Esto lo dice Salman Rushdie en su autobiografía, Joseph Anton, y evidentemente él dice que trabajar con esa materia prima de lo impuro es dotarse de las mejores armas para imaginar, para introducir humor, para burlarse de la seriedad de quienes se creen prístinos y transparentes y le exigen transparencia a los demás eliminando la confianza. Pero no solo eso, sino luego
él va a incursionar en ese mundo de Pakistán con otra novela que se me escapa el nombre, pero que tiene que ver, ya recuerdo, es La vergüenza. Tiene que ver con un hijo de 3 madres. ¿Qué actualidad que tiene esa novela? Máxime cuando aquí en nuestro medio hablamos de una única madre. Pues así como se puede ser hijo de 3 o 3 dioses, 3 personas distintas pueden ser una, en la novela La vergüenza de Salman Rushdie hay un hijo pakistaní de 3 madres distintas. Y bueno, después de eso, por supuesto, sigue incursionando en ese mundo de la impureza y se mete con lo que no debió meterse según los puritanos, y felizmente que lo hizo, con unos versos del Corán que parafraseó fantásticamente con 2 personajes que caen en un accidente aéreo y se salvan, y por supuesto ahí hace la paráfrasis que chocó tanto a propósito de un equívoco del profeta. Pero esa paráfrasis abre compuertas no solamente por el equívoco, sino hacia un cierto erotismo que no se acepta en el todopoderoso profeta, en lo sagrado. Ese es el quid del asunto. Tiene que ver con el cuerpo y con el erotismo, y por eso se desencadena el terror que durante 33 años lo persiguió, particularmente después de ese tal vez 14 de febrero de 1989, cuando el ayatollah Khomeini lo condenó a muerte y ofreció una recompensa de más de $2 millones para aquel que cortara su cabeza. Bueno, desde entonces Salman Rushdie tuvo que esconderse en numerosos apartamentos, hubo bombas y atentados, pero no solamente contra él, sino contra los traductores de los versos satánicos. Su traductor al japonés fue apuñaleado, como ahora lo han apuñalado a él, y es por eso que hago esta videocolumna. Y a partir de allí él creyó que se iba a calmar el movimiento, pero parece que no. La perseguición continuó. Él, sin embargo, siguió escribiendo. Escribió algo sobre el mar, las historias del mar, y después publicó también una novela genial que se llama El último suspiro del Moro. Le prometió a su hijo que no dejaría de escribir, porque la escritura, según él, es la principal arma contra el oscurantismo y contra el fanatismo, contra aquellas personas que creen ser dueñas de la verdad y buscan por todas las razones imponérsela a los demás. Y luego se instala en Nueva York en el año 2000, se casa por 3ª vez y a los 3 años se divorcia, completa su 3er o 4º matrimonio. En el 2007 la reina Isabel lo hace caballero, lo condecora como caballero y sigue escribiendo hasta publicar recientemente algo sobre Don Quijote genial, y anunciando hace 3 días su próxima novela que saldrá en febrero, Victoria City. He ahí grosso modo la trayectoria de Salman Rushdie, pero el quid de esta videocolumna tiene que ver con ese ejemplo extraordinario que nos deja y que nos da, y felizmente su salud mejora y aquel que cometió fanáticamente ese atentado no prosperó. Y es poder escribir, poder imaginar, poder soñar, poder fantasear, poder burlarse del poder, poder burlarse de aquellos que pretenden normalizar, de quienes creen tener la verdad y quienes creen que cuando uno se refiere a algo es siempre a esas personas fanáticas. No, llegó el momento de que las democracias occidentales nos unamos y las ciudadanías del mundo contra toda forma de fanatismo. No permitamos que el fanatismo nos contamine. No cancelemos culturalmente obras de arte ni de literatura. Permitamos que la libertad de expresión se exprese plenamente. Y evidentemente contribuyamos a que el mundo de lo simbólico nos permita ver esa impureza natural, connatural al ser humano, y quienes se creen puros y prístinos y transparentes, que se queden con su transparencia mezquina, con su sectarismo, con su fundamentalismo. Esa es la obra de Salman Rushdie, que vale la pena releerla.
En particular recomiendo Joseph Anton, su autobiografía, y que el ejemplo de resistencia a través de la escritura nos permita a quienes damos nuestros primeros pinitos en ese campo y en ese mundo, seguir inventando, hacer venir lo que está ahí. De ahí proviene la palabra invenire, del latín, que traduce inventar. Y por supuesto entender que la memoria no solo es una reconstitución del pasado en función del presente, sino que es una gran invención. No solamente inventar lo que ocurrió, sino inventar lo que ocurrirá. En ese sentido hay que vislumbrar mundos posibles, lo que se viene, lo que nos atañe, como país, como nación, como sociedades, y que la obra de Salman Rushdie nos ilumine como ese gran escritor que no se contenta con ser famoso, sino al contrario sigue escribiendo como una resistencia y reexistencia ante todo fanatismo, ante todo oscurantismo. Hay mil maneras de ser fanático y oscurantista, mil maneras de ser fundamentalista hoy. Que las democracias y las ciudadanías libres contribuyamos a que no pasen los fanatismos, contribuyamos a decirles no. No tienen por qué cancelar culturalmente, no tienen por qué silenciar, no tienen por qué pasar por encima del Estado social de derecho ni de la justicia. No, para eso existe el derecho, para eso existe la libertad de expresión, no para fomentar atentados, ni para someter al ostracismo a quienes sentimos, pensamos y actuamos distinto. Que viva el deseo, la libertad de desear, y aquellas personas fanáticas que lo criminalizan es porque definitivamente son unas reprimidas en medio de su sectarismo. Adelante y que podamos releer al gran Salman Rushdie.